o se van a los que han hecho doctrina filosófica de la yoga, como muchas, ustedes ven que lo que hacen es, llegan al fanatismo del vegetarianismo, de muchas cosas, haciendo casi religión del asunto, sí, que son las otras vertientes de la yoga, tema que trataremos mucho más adelante cuando ya tengamos todo este soporte técnico filosófico. Entonces, ¿alguna pregunta en torno a la clase? Voy a dar unos detalles sobre la clase. Una de las tareas que les puse era hacer las asanas en un cuaderno y hacerlas en una tarjetita. Sí. Esta es mi segunda serie. Con la primera serie, que me quedaron un poquito feitas, es que vengo dando las clases. Si usted quiere, no las tiene que adoptar, hacer. Pero el propósito era hacerlas en el cuaderno para conocerlas y tener, pues, y hacer como todo el ejercicio. El propósito de esto es que se vuelva una propuesta de vida. Sí. Y hacer unas tarjeticas. Digo que la segunda, porque la primera serie, esta segunda la empecé solo hace 3 meses. Propuse, solo a que me acabaron de entregar unas. Nadie más me ha entregado nada. Propuse. ¿Para qué son las tarjeticas? Para montar unas 10 o 20 clases sin repetir. Porque usted va y va a repetir casi siempre las mismas. He oído decir gente que dice, no, yo a esa clase no entro siempre de lo mismo. Sí. Entonces, como para que sea versátil y te amplíe. El propósito es que tú vas a hacer, yo empecé haciendo 13 posturas por clase. Como la clase solo dura 45 minutos y de los 45 minutos solo le quedan a uno 5, los primeros 5 minutos es de quietud y silencio, necesario y obligatorio, porque es un arte meditativa y hay que hacer de la yoga una meditación, pero a la vez te desconecta del aceleris que traes, de manejar, de cualquier cosa. 5 minuticos, 5 minutos de calistenia van 10. Sí. Y ahí empiezas. Y los últimos 10 son 20. Los últimos 5 son para hacer el Nidra Yoga. Y los penúltimos 5 son para hacer el trabajo de pranayama. No es suficiente. ¿Van cuánto? 20 minutos de 45. ¿Te quedaron cuánto para hacer las asanas? 25. Y de las 25, las asanas que trabajas, todas van intercaladas con una de quietud, sea la postura del cadáver en la mayoría de los casos, otras es Sukhasana, ¿sí? Otras es Vikasana, el héroe, y otras parado. Sí, porque siempre, si quiere hacer yoga, siempre, si quiere hacer Hatha Yoga, siempre, todas las veces, no es si quiere, sí. Porque usted puede hacer esto para hacer sudar la gente, quemar grasa, lo que sea. Y póngale el nombre de yoga, pero no es yoga. Yoga como camino espiritual, que ese es el propósito. Sí. Siempre debe haber si estiró en una postura, la pausa. Porque si no, no es Hatha Yoga. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. El tema del Hatha Yoga. ¿Qué es realmente Hatha Yoga? Sí. Entonces, como va la mitad de las posturas, van en posturas de quietud, le queda, yo empecé con 3 y siempre me sobraban 4 o 5. Entonces ya opté en mi segunda serie, porque me puse a hacerlas, yo ya las tenía hacía tiempo, pero dije, bueno, me voy a poner a hacer el ejercicio que le puse a hacer a la gente, a los estudiantes, a ver si se puede. Solo haciendo 1 o 2 diarias. Y en 3 meses serían 90 que podía hacer, pero solo he hecho como 70. Sí, que no sea tan estricto, que haga por semana 4. Ya era para tener casi 100. Mire que no es que no se pueda. Sí. Entonces les voy a mostrar qué vamos a hacer con esto para el que quiere seguir. Yo sigo la marcha, cada vez el grupo pues se ha ido mermando, no hay problema. La idea es
esto es de autoconvocación, porque no hay nadie, no tienes que presentar un examen que si no cualquier cosa perder, no. La idea es que monte mínimo de 10 a 20 clases. Hay asanas que tienen 4 y 5 variantes, igual hay que hacerlas todas. Sí. Es la invitación, si quiere no hace nada, prepara su clasecita como quiera, le estoy dando una propuesta. Empiece a hacerla circular. Y ahí va un ejemplo, no tiene que copiarme. Puede que el muñequito no lo entienda, pero para mí es muy claro. Usted encuentra la forma, hay unos que están fotografiando, reducen, pegan, hagan lo que quieran. Pero es una ayuda pedagógica. Que no le interesa ser profesor, mañana o pasado mañana sabe que hay unos para tal dolor, para tal cosa, para tal otra. Entonces ahí vean un ejemplo, sí, ya de unas clases. Aquí tengo 2 clases, la miran y siguen. De lo que pretendemos, no es por molestarlo, si quiere tener una ayuda pedagógica. Como son herramientas, mire, eso lo llevo yo siempre ando con una agenda. Las meto aquí en la agenda, la gente está en Savasana, no se da cuenta. Yo ya lo sé, sí, pero simplemente miro para recordar el nombre en sánscrito, para ver beneficios, para ver cuál variante es la que voy a hacer de Trikosana o de Konasana, cualquiera de ellas. Sí, es una herramienta, la miro, puede que ni la mire, yo ya sé la clase, es una herramienta pedagógica. Ahí están beneficios, precauciones o contraindicaciones y el enfoque muscular, las partes del cuerpo que trabaja. Te da herramienta para hablarle a la gente. Sí, poder entregar la propuesta. Para eso es. Esa es la invitación. Me puse a hacerla, me sirve como herramienta porque es más, yo tengo clases todos los días y hay días que tengo 3 clases. Yo no recuerdo qué clase di en tal parte. Entonces tengo un cronograma, solo voy al cronograma que fue la última. Di la lección 10, me toca la 11. ¿Sí? ¿Qué esfuerzo tuve? Por organización. Ninguno, para mí inventar cosas. De hecho coloco, hablé sobre tal cosa y hice este trabajo respiratorio en 2 punticos y tengo todas mis clases en la semana. Pueden ver otra vez por favor, que está ya el programador que tengo en el escritorio, en la sala de estudio. Son herramientas que mi experiencia para qué. Y así, porque yo que me acuerdo, ¿qué clase fue la que di esta clase y esta otra clase en este otro lugar? Solo voy, miro en el cronograma y sé, esas son las que empaco. Empaco para una la clase 3 y para la otra la clase 9. ¿Sí ve? Guillermo, y al fin, ¿cuántas alcanzas a hacer en los 25 minutos? ¿Cuántas? Interesante porque hay varias cosas a tener en cuenta. Les estoy contando pues de la experiencia, de cómo manejen eso para poder que sean buenos, que los busquen, que sí. A ver, empecé con 3 y me sobraba. Entonces normalmente a la próxima clase me llevaba las 3 que me sobran. Hablo de Alma, tráeme también por favor unas tarjeticas blancas que tengo allí. Aló. ¿Sabes de qué hablo? De esas tarjeticas blancas, las feitas, están encima del computador. Entonces, yo eso hacía al principio, correcto. Lo que pasa es que usted en su práctica, ya usted va. Entonces, como las volví a hacer, más bonitas, ya con toda la propuesta, porque las primeras solo tenían dibujito y no más. Y como les puse la tarea con todo, yo dije, voy a hacer la misma tarea que le puse a los alumnos, que es lo que van a ver. ¿Sí? Entonces, me sobraron, entonces ya la estoy haciendo de 10. ¿Qué pasa? Que a veces yo cambio, porque uno para dar la clase, uno ve que hay cuerpos que empiezan a pedir ejercicios. Una persona de pronto por allá empieza a hacer, y yo no estoy haciendo eso. Sí. Entonces, usted empieza a leer el cuerpo de la gente, o además tiene una dama que está en gestación. Tengo una señora que se gasta toda la postura parándose, tiene 90 años, y ella sale feliz de la clase. Eso es. Estas son las que le digo que eran las feitas, que eran solo, pues, sí.
Después me decidí volverlas a hacer, ya con toda la tarea como se las... Sí, si quieren ver estas ahora también las miran. Y este es el programador. Como tengo tantas clases, entonces yo ya ahí tengo. Si en un mismo día, entonces tengo 2 clases o 3, entonces yo ya sé. Más voy a dar una clase y solo unos minutos antes de irme, miro a ver y cojo mi paquetico. Como van a ver, dice clase tal, postura 1, postura 2. ¿Cómo? La idea es, cuando tenga ya todas, debe organizar las clases. Las puede organizar bajo varias propuestas. Una propuesta, postura y contrapostura, que es muy relajante. Por ejemplo, el arado y el arco o medio puente extendido, algo que les tiro, o el camello, y muchas le dan. ¿Me están entendiendo? Entonces unas clases las organizo así. Procuro, porque no todo el mundo va a las clases y no todo el mundo sigue la secuencia, sí, que una sola clase sea universal, que corra todo el cuerpo, que haga todo el trabajo corporal, o sea, que le trabaje la espalda, que le trabaje pierna, que le trabaje, sí. Por eso siempre hago 3 posturas de pie, o 2, básicamente, porque casi siempre todas giran por un lado y giran para el otro, sí. Entonces dejo 3 de pie, y las otras arrodillado, sentado o acostado, quedan 7, intercaladas con savasana y pues sí. Y ya escojo, tengo una clase que es nada más estiramiento y equilibrio de meridianos, tengo una clase para embarazadas, clase para insomnio, sí, tengo clases de trabajo solo de espalda, de columna y así. Entonces usted va organizando. O sea, usted le va a aliviar a las personas, que la gente sienta el bienestar, que sienta el beneficio, sí, y ellos no saben, usted no se va a improvisar, porque usted si aquí se le ocurrió esta, se le ocurrió aquella, más sin embargo no es rígido. Yo llego a la clase y empiezo, voy variando algún cuerpo, me pide y lo hago. En estos días me hicieron huevo alguien que les hiciera gimnasia ocular, que es otra cosa que hay que trabajar más adelante, gimnasia facial, bucal y gimnasia ocular, que es parte de la yoga. Entonces montamos, la gente va pidiendo. La clase de insomnio fue porque una señora me la pidió. Lo de las maternas, pues llega una mujer en gestación y tienes que irle dando unas posturas a ellas diferentes a los demás, si no la puedes dejar sola y tirada dependiendo del tiempo que tenga y todo ese tipo de cosas. Les estoy dando las claves para montar una clase como debe ser. Pues desde mi experiencia ya ustedes la mejorarán. Sí. Entonces ya monto muchas, sí, clases. Entonces yo las voy variando, no mucho, la clase no la varío mucho, pero hay clases que sí las varío total. Sí. Un día se me olvidó eso, por ejemplo, se me olvidó en una clase. Listo, yo ya hago, como mi experiencia la puedo hacer y ya usted la hace, pero todo hay un programa, voy llevando, por si el alumno es seguido, es continuo, voy llevando en cada clase, paso por las 10 clases. Es casi la misma gente, pero por ejemplo en el gimnasio allí, en el Molino, tengo clases lunes, miércoles, jueves y viernes, y van casi siempre los mismos, pero en una estoy en la clase 1, en el otro estoy en la clase 8, en la otra voy mirando de acuerdo a la secuencia del programador que tengo. ¿Alguna pregunta? Guillermo, digamos desde el punto de vista energético y pues de lo que uno está persiguiendo, digamos, de como encontrar esa parte espiritual de yoga, ¿qué es mejor? ¿Varias asanas en una clase o sostenerlas más tiempo? Bueno, hay que hacer el trabajo en los 3 niveles. El trabajo, vivimos en 3 niveles: energético, físico, el nivel energético y el nivel conscientivo. La clase irá para los 3. ¿Se acuerdan cuando dimos la conferencia de las artes meditativas? Sí. 10% lo físico, 30% lo psicológico, 30% lo filosófico. La clase, tanto a nivel de asana corporal como a nivel de filosofía. ¿Correcto? Entonces, todo depende de lo que uno siente en el momento, pero normalmente la gente en Occidente, por ejemplo la mayoría de los alumnos míos son señoras de 40, 50, 60, 70, 80 años.
Entonces, lógico, yo tengo que trabajar más a esas personas, mucho a la parte psicológica, pero mucho a ese cuerpo, ¿correcto? Entonces, todo depende de la idiosincrasia del grupo que tenés, ¿sí? No es lo mismo si llegara un grupo joven, pues a mí casi no me llegan jóvenes, por lo general, y a la gente joven poco busca la yoga, ¿sí? Pero entonces hay que hacer eso, el enfoque a los tres, trabajar los tres. De todas maneras, mi clase va muy enfocada a profundizar hacia lo espiritual y energéticamente. Por eso yo sostengo la postura, y hay unas que la sostengo mucho, sí, para que la gente se sostenga. Sostener la postura es un trabajo energético, tanto en la postura como en la savasana, sí, es equilibrio. Ahí es donde hace el trabajo energético. Y ya el trabajo filosófico, psicológico y espiritual, tienes que tener una versatilidad de dominar esos temas. ¿Qué es lo que les he dicho? Por ejemplo, muy pocos me han pasado la lección del poder de la hora. Los que me han pasado les he devuelto, ya después de la retroalimentación, porque no es mi evaluación. Les envío 16, que fue los que yo vi, puede que usted vea más. 16 temas, nada más del libro El poder de la hora. Para que usted tenga, y en cada clase, que es lo que me falta de estas clases, sí están circulando las dos. Sí. Falta una tarjetica donde voy a tener los temas a tocar. Yo normalmente ahora los voy tocando así de acuerdo a lo que voy sintiendo. Y de acuerdo a cómo voy sintiendo, yo sí voy a tocar este tema, pues resulto tocando otros. Casi que lo que... Y resulta al final, 2, 3 personas, vea, me cayó derechito. Todo lo que dijo... y antes llegan a que les complemente problemas o de salud, o problemas psicológicos, o problemas de relaciones, o problemas... Por eso la yoga debe ir enfocada más, en un 90% de ese aspecto. Sin saturar. Porque uno bla, ya. Me han dicho también, es que no para de hablar. No tanto. De hecho, a mí se me fue una persona, una alumna. Le asiste a Cristian en edad. A mí no me puede ver. Y me hizo el reclamo. Todo lo que le gusta de mí, a la mayoría, a ella le fastidió. Y no se me acerca a una clase por nada de mí. Sí. Me dijo que la habladera mía no la deja concentrar. Sí. De todo hay. Sí. Y es lo que más le gusta a la gente, porque eso es lo que le permite el cambio, la transformación. Ha pasado, en mi experiencia pasada, ha pasado gente que a los años me decía, ay, don Guillermo, muchas gracias. Más de una vez, sobre todo en la época de diciembre. Gracias a eso que usted me ha dicho, logré soltar una relación kármica con mi marido. Sí, solté a mi hijo, bueno, un montón de cosas, porque todo va enfocado a todo eso. Ustedes vieron el ejemplo que pongo siempre. Pero hay que tener un dominio psicológico de eso, no teórico, vivencial. Por eso le pongo esos temas para que usted, si va a ser profesor o si lo quiere vivir en su vida, empiece a estudiar esos temas. El ego, debe saber el cuento del ego todo. Debe saber el cuento de la iluminación. Debe saber el cuento de la polaridad, el cambio continuo, la impermanencia, bueno, todos esos temas que yo les voy. Sí. El cuerpo del dolor, porque de todo eso afecta a la gente. Todo mundo está tocado y afectado por ahí. Entonces, pero va enfocado. Básicamente la yoga debe ir enfocada al 90%, la trascendencia. Soltar cargas, liberar cargas, aprender a vivir, sí, el equilibrio energético, sí, todo lo que es el filosófico, psicológico, energético y espiritual. Lo físico es la herramienta. Y en esa medida se vuelve muy terapéutico. Y ahí es donde la gente, vea, hasta el más tullidito, eso sale feliz de la clase. Sí, de eso se trata. Pero como les digo, no falta el que no le gusta. Les puse el ejemplo de esta señora que no le gusta porque no le gusta. No, tampoco es malo. Sí, su necesidad es otra. ¿Alguna pregunta en torno a la clase? Les estoy entregando todas las herramientas, no siempre lo hago. Hoy era el día para hablar pues como de cómo montar una clase, qué hacerla. Entonces ya usted escoge, puede, como le digo, común y corriente hacer lo que quiera, pero puede llevar en un papelito también los temas que va a tocar, sí, pero debe dominar esos temas, ¿sí? Que usted sepa que aplican a la vida, que todo. Por eso ser un profesor de yoga es muy difícil. Cualquiera da una clase. Y de hecho a mí se me han acercado muchos profesores de aeróbicos, de spinning, profe, buscando alternativas de trabajo, y eso no es malo.
Yo le dije, claro, ¿me puede enseñar? Claro, con mucho gusto. Les digo que vengan aquí, es donde dicen, no, que sea barato, que no me cueste tiempo y que vaya a la escuela. Tengo que empezar a dar formación. Pero hay profesores como a John lo formé en media hora. Y fue uno de los mejores de Medellín. Y en media hora lo formé. Porque tenía formación espiritual. Lo cogí, le expliqué, esto se hace así, y en media hora ya estaba para dar una clase de yoga. Ya tenía trabajo. Pero hay gente que en el año todavía no está listo. ¿Qué otra pregunta en torno a cómo hacer una clase? ¿Qué otro elemento se me escapa así como que para que ustedes monten la clase? Ya ustedes las organizan. Para eso son las tarjeticas. Por eso la invitación. Miren, ya. Para mí son una herramienta de trabajo. Y yo soy muy chicanero, a mí me gustan las cosas así, pues, bien. A pesar de que muchas cosas me las sé, la idea es usted tener, como le digo, yo solo llego, tengo esta clase, voy, miro aquí el programador, coge y ya, me ahorré un montón de trabajo, no tengo que preparar. Y ya sobre la marcha se da lo demás. Y si es para la práctica, usted mismo las puede hacer para usted. Ahí sabe cuáles sirven para la asiática, cuáles sirven para los riñones, cuáles sirven para el abdomen, todo. De una vez, un estudio que hizo de crecimiento personal. Digo, una al día, una cada 2 días, y algún día termina. Sí, es una herramienta. Bueno, yo creo que ya entonces en torno a cómo hacer una clase que valga la pena y tener las herramientas, no tiene que memorizar nada. Lo otro se supone que lo está viviendo. Si está trabajando la muerte psicológica, si va trabajando, y eso te obliga a trabajar el ego, el ser, el cuerpo del dolor, los apegos, todo ese tipo de cosas que es de lo que le vas a hablar a la gente sin saturarla. Temita ahí, casi siempre le va a pegar a la gente. Son cosas de la vida eso. Muy bien. Entonces vamos a pasar al otro punto. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Porque al fin no necesariamente tiene que haber forma al final de la clase. ¿Debe qué? Pues una reflexión final, o cada uno se va para su casa pensando, reflexionando sobre. Al final, ¿cómo así? Simplemente, pues, porque hay clases que hay como una reflexión al final. Pero en yoga, mire, normalmente las clases, como yo he visto que las clases se enfocan a hacer la asana. Lo que entienden por asana, porque eso es lo que vamos a estudiar ahora, que lo que entienden por asana no es asana. Sí. Entonces, la mayoría se enfocan en hacer las asanas. Y hay gente que tiene muy buena flexibilidad para hacerla. Sí. Otros lo que hacen es, como el que cambió de la iglesia católica por cualquier grupo, sigue siendo católico con esas ideas, lleva todo el esquema. Lo mismo hay gente que se va a hacer yoga y se pone a hacer aeróbicos con yoga. Sí, por ahí se inventaron el power yoga, todo eso es bueno, sí, todo eso sirve, pero no perdamos la esencia de lo que es la yoga como tal. La yoga, si no tiene camino espiritual, conexión con los 3 niveles, no es yoga. Así usen las herramientas. Lo que pasa es que son tan profundas esas posturas que sirven. ¿Cuántas cosas se han inventado a partir de los ejercicios de las que conocemos como asanas? Pilates, stretching, power yoga, hot yoga. Bueno, y de ahí para allá la lista es larga porque los americanos son especialistas en producir plata. Le hacen 2 moñitos y ahí mismo vendamos para Occidente eso, y ahí mismo, digo para abajo, para estos países, y ahí mismo, como viene un mono hablando de eso, ahí mismo nosotros nos tragamos el cuento. Y eso sirve pues, pero no perdamos la esencia. No, pienso que una clase bien dictada desde el comienzo al fin llevó el contexto filosófico sin saturar, el contexto psicológico, el contexto energético y el contexto espiritual. Ya eso es la reflexión, ya la gente se va. Y más, que uno va interactuando con la gente antes y después, y uno va conociendo que esta tiene un problemita de un hijo drogadicto, esta tiene un problemita de una relación kármica, tóxica. Entonces ya uno, y muchas veces me hacen, y ya ahí me dieron el tema. Y al final, había una en estos días que tenía aquí una parálisis facial ya. Tiene 2 problemitas de esos. Sí, y por más que hace yoga y que va a misa, no le ha servido. Empezamos a hacer un ejercicio y en estos días medio que había soltado todo eso.
Entonces la reflexión es eso, no es al final, es en todo el... Sí. Además que va mucha gente con... Cuando tú le dices suelte los apegos, los miedos, hacerle entender el proceso del savasana a nivel psicológico, hacerle entender el proceso del arado a nivel psicológico, hacerle entender el proceso de la savasana a nivel energético, pero tú lo tienes que conocer y manejar, que es lo que casi nadie conoce, que es la invitación que yo les hago de entregarles, ¿correcto? Y que los libros por lo general no hablan de eso. Era la enseñanza que entregaba siempre el maestro al discípulo de labio a oído, porque eso no cabe en un cuaderno. ¿Alguna otra pregunta? No, un comentario pues sobre eso que cualquier centro en que uno va, pues el profesor se limita a orientar las asanas, pero esa parte pedagógica generalmente la gente no la hace, entonces uno no le está explicando, si uno simplemente le enseña, digamos, la técnica de la postura, uno no les está explicando que ahí está haciendo una conexión energética, que ahí está soltando un bloqueo. O sea, si hay que hablar mucho entonces en una clase de yoga, o sea, claro. No solamente, digamos, la parte técnica, que es lo habitual, que si uno va a cualquier centro, eso es lo que hacen. Eso es lo que se hace, pero entonces la gente no alcanza a comprender la profundidad en realidad de una postura. Y la gente no lo va a entender si usted no se lo enseña. No se lo va a hablar. Por eso la mayoría han cogido las clases de yoga, es como una fuente de trabajo y no es malo, ¿sí? Por eso fue que me decidí, yo no soy partidario de dictar cursos así, y a mí me han insistido mucho, pero viendo esa falencia fue que me propuse de hacer esto. Y lo hice de una forma así como que decir, o sea, usted puede tener los certificados que tenga, venga así, hágalo en su tiempo, lo puse como lo puse, sí, para que la gente, porque en otra parte no cumple, bueno, en otra de las tareas, listo, no. Al último, al principio estaba sacando la gente, no, el que quiera, si aparece una vez por ahí cada 8 meses, lo dejo que entre y no hay problema. Pero es por eso. Esa es la propuesta filosófica para ustedes como instructores de yoga hacia el futuro. Que sepan, por eso di la conferencia, los que no estuvieron en la conferencia, ahí está grabada. Mire la alcahuetería mía. Sí, por eso ya muchos no vienen, me dicen me la graban, yo la grabo. No hay problema. Sí, yo lo que quiero es que la gente, que a la gente le empiecen a... O sea, eso es plan de la jerarquía definitivamente. Pero la yoga como es. Empieza mal, empieza solo con eso, no mal, sino incompleto, sí. Por esa es la propuesta filosófica. A mí la cantaleta es, el 90% de la clase es el contexto energético, filosófico, psicológico y espiritual. Y lo expliqué muy claro en una conferencia aquí de 2 horas, sí. ¿Por qué? ¿De dónde? Todas las raíces, todo ese tipo de cosas. Y es lo que yo les puedo asesorar y entregar, al punto de que usted me hace una de las tareas y le digo, vea, tome esto y apúntelo ahí en el cuadernito como temas para usted profundizar, estudiar, vivir y enseñar en las clases. Así ya lo pongo. Los que me han cumplido con las tareas se los voy poniendo. En estos días tuve la oportunidad de conocer, pues, vino de Argentina un maestro de yoga que vino a dar diploma a las personas que están preparando aquí. Y no le oí nada, tuve la oportunidad de estar con él como 3 o 4 días, pues de estar ahí como compartiendo y bueno, sintiéndole como los zumbitos y las pendejadetas. Y no le escuché ni siquiera de respiración hablar, ni mucho menos como tú lo haces. Antes le oí, a ellos parece que fue que le oí hablar de que hay algo como que se inventaron yoga terapia, que nunca lo había oído. Entonces miremos realmente, o sea, mirar uno, digamos, la oportunidad de estar aquí y aprender todo esto es magnífico. No es por exagerar, pero realmente es lo que pretendemos. El precio es que realmente ustedes, si van a enseñar, lleven eso primero a sus vidas, cambien sus vidas, aprendan a vivir, encuentren sus propósitos, aprendan a ser felices y aprendan a amar. Y que eso ayude a solucionar a los demás. Con uno que le ayuden a cambiar, ayudamos a cambiar al mundo. De eso se trata. Además, me pareció, lo oí porque cuando él preguntó que si iban para Santa Elena, entonces preguntó que si hacía frío, que si llovía, entonces como que la graduación iba a ser en blanco, entonces yo dije, pues si una persona maneja realmente la respiración, no debería preocuparse por el frío. Total. Entonces, no, es que apenas la graduación enseguida oí cuando dijo enseguida esa ropa blanca, mejor dicho, como quien dice, hay que llevar. Y en torno a ese tema de las certificaciones, ahora 8 días estuvo aquí uno de los dueños de
el gimnasio El Molino en La Mota, que él estaba aquí y hoy no vino, quiere que yo lo forme pues porque él conoce mi trayectoria, sí, y él nos habló muy claro, ahí está la grabación de lo que habló de el cuento de las certificaciones, eso es una parafernalia del sistema, y eso te lo exigen, así vos no sepas, pero te lo exigen, por eso es, a mí yo doy una clase, y si el día que a mí me exigen un certificado, me voy, porque yo tengo mi filosofía con eso. O sea, no quiero compararme, pero los maestros nunca tenían certificado. Yo aprendí de maestros. Cuando aquí no se hablaba de yoga, hace 30 años, yo estaba recibiendo formación de yoga aquí, por japoneses que venían aquí. Sí, y ellos no daban certificados. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de eso. Vamos a pasar entonces al otro nivel. Vamos a pasar al nivel de el tema que hay como tarea. Recuerde que lo hacemos como diálogo para aclarar, entregar los principios. ¡Ojo! A los que ya me presentaron la tarea del poder de la hora, ahí hay 16 principios que les dicté, de los cuales pueden sacar temas para estudiar y para enseñar en el contexto filosófico, energético, psicológico y espiritual. Los que me presentaron la tarea de la nueva tierra, que esa es cuando me presentan la primera, que les entrego la segunda, sí, también hay una serie de... Y estos 3 temas que vamos a tocar hoy: ¿qué es la yoga? ¿Qué es la hatha yoga? ¿Y qué es las asanas? Más allá de lo que dicen los libros, porque no dicen realmente lo que es, y es lo que vamos a estudiar. También son 3 temas importantes de los cuales usted casi que en cada clase debe hablar. Casi que en cada clase, al hablar del contexto filosófico, psicológico, energético y espiritual. Si usted tiene claro lo que es la yoga, como camino, como energía y como terapia. Sí. Porque cuando yo le digo nada más en la postura de Savasana a la persona, suelte los miedos, suelte los apegos, le digo cómo lo hace, estoy ayudando a sanarse. Muy bien, ya hablé yo. Vamos con la primera cuestión, pero no me vengan, pues sí digamos lo que dicen los libros, pero lo que yo necesito es lo que no dicen los libros, que es la yoga, ¿correcto? ¿Qué es yoga? Los escuchamos y no todos a la vez. Veo que nos vamos a ir rápido. Más rápido, si ya todos lo sabemos, nos vamos y ya. Bueno, a mí me gusta una definición de lo que entendí. La definición dice que el verdadero yoga ocurre cuando sientes esa conexión contigo, Dios y el universo a través de tu práctica. Y como habíamos escrito, pues como se escribió en el grupo de WhatsApp, leyendo pues un poco los 4 primeros sutras, pues yo entiendo por yoga que es como ese instante en que realmente se logra la conexión con la presencia. O sea, puedo estar haciendo la práctica o haciendo otra cosa, puedo hacer yoga, pero estando en conexión, es lo que entendí yo realmente lo que es yoga. Porque aquí pues también encontré otras cosas que dicen la unión entre el ser individual y universal, o sea, mi conexión conmigo mismo y con Dios. Entonces, sí, más que te entendí como esa conexión. ¿Quién más? Pura telepatía. Puro cuarto cerebro activado, todos ahí conectados. Pues hay muchas, digamos, el autor, pues que es Osho, tira muchas ideas de lo que es la yoga. Pero hay que empezar como a ordenar. Primero, uno ve que la yoga es universal. Dice que la yoga no es solo la India, no es solo, sino que, digamos, está ahí para toda la humanidad. Veo que
la yoga necesariamente tiene que hacerse a través del cuerpo y la mente. Aunque hay una crítica al cuerpo y la mente, necesariamente tenemos que usar el cuerpo y la mente para poder llegar a lo que se pretende, y es ese camino al interior, pues, que nos está viendo ahí. Bueno, en esa medida no solamente creo yo que son los ejercicios, aunque los ejercicios, así como nos plantean desde la India, pues son muy importantes, pero el hombre también dice, por ejemplo, que está el yoga, están los estados de conciencia, otras prácticas que hacen otras culturas, me imagino yo, está la danza, está el sueño, la sexualidad, no sé, hay muchos caminos, ¿cierto? Lo que sí pone ahí como en condiciones que la yoga no es, en ese caso no es religión, no es filosofía, sino que es la práctica, ¿cierto? Por eso el tema de la disciplina, el hacer. Bueno, entonces, como es disciplina, como es el hacer, entonces necesariamente usted tiene que utilizar el cuerpo y la mente, que es como un cuerpo pero más diluido, pues creo que más o menos nos dice eso. Y a través de eso es como ese conocimiento al interior, a ese yo, pues, que no es un yo, sino que, bueno, es un yo bastante, pero hay varios también. Es más o menos, digamos que hay más o menos, uno lo va tejiendo, pero no se puede definir en este momento aquí y ahora. Así que a través de un proceso largo. ¿Quién más quiere aportar sobre qué es la yoga? Porque si usted... Ahí en lo que estaba comentando el compañero de los Yoga Sutras, pues yo creo que una parte fundamental es eso de la cesación de las fluctuaciones de la mente, porque o sea, el camino que propone y que nosotros vemos es, bueno, practicar pranayamas, asanas, meditación, todo eso, pero mientras la mente de uno siga como un mico brincando para ir para acá, uno puede hacer las asanas que sea y uno nunca va a lograr esa conexión espiritual. O sea, hasta que uno no acalle todo el palabrerío que mantiene la cabeza, no va a encontrar realmente lo que uno es. Lo que uno está viviendo es en cuestión de las experiencias sensoriales. O sea, la mente de uno vuela a raíz de todo lo que uno está viviendo por medio de los sentidos, pero eso lo lleva uno hacia afuera y uno necesita ir hacia adentro. Por eso dice ahí muy clarito en los primeros Yoga Sutras eso, que yoga es la sensación de la fluctuación de la mente. Y es de la única manera, o sea, si yo puedo hacer una asana perfecta y bueno, y hay gente que tiene una flexibilidad tremenda, la que yo tenía cuando estaba más joven, que ya no la tengo tan buena. Pero yo puedo estar ahí pensando en el rollo con el marido, o en el rollo con el jefe, o en el rollo con... Entonces no estoy haciendo... o en el ego que soy el mejor aquí. Exactamente. En cambio puede que una persona no esté haciendo también la asana, pero esté logrando cesar esas fluctuaciones de la mente. Ahí es donde entendemos el concepto cuando hemos dicho que la postura en su perfección es el 10%, que es una mínima parte a eso mismo, o sea, de que una persona puede que no alcance a llegar allá, de pronto era así, pero puede estar más conectada, más en yoga que el otro que usted lo ve, pues que allá se explaya. ¿Sí? Importante eso. ¿Quién más? ¿Qué es yoga? Lo primero que definen qué es yoga. Y que hay que unir. El cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente. No más eso. Conecta todo los psicológicos, espirituales. Unir eso. Cuerpo, mente y espíritu. El frío. Bueno, todo lo que se supone que es un cuerpo, mente, espíritu. Y eso lo tenemos claro ya. No, pues esa es la definición básica. ¿Y cómo hago esa unión? Pues yo entendí como que
para eso tiene varios caminos, por eso hay varios tipos de yoga que van enfocados como a varios aspectos del hombre. Yo veo que cada aspecto la yoga la trabaja profundamente. Entonces están los pranayamas, entonces está el karma yoga, que ya tiene que reaccionar, o sea, no solamente se centra en la parte física, sino que para hacer esa unión usted se tiene que centrar en todas las partes, energética, mental también, se tiene la parte emocional también. Entonces, por eso hay varias ramas catalogadas. Vemos que es una pequeñita, muy pequeñita de todo ese abanico de posibilidades que hay con el yoga. En realidad el yoga es la vida, es todo, pues no hay algo que esté fuera de lo que propone la yoga. Si bien sí hay muchas áreas, y de hecho es un tema que tenemos que trabajar más adelante cuando veamos los diferentes senderos, caminos del yoga, sí, y qué áreas trabaja. Pero en la Hatha Yoga, ¿estará completa o no? Pues yo creo que cuando usted puede hacer yoga, estar sentado, si usted de alguna manera usted hace esa unión constante, solamente estar aquí sentado, está en yoga, está en unión, está en el estado. Yo lo entendí como que es un estado, el yoga es un estado, y usted no lo hace, usted está o no está. Por eso, pero si yo en una asana logro hacer esa unión, hice el trabajo completo. Pero no son así, no solamente en las asanas, sino siempre. Por eso, está bien, porque es que hay otras. Usted mismo dijo Karma Yoga, después veremos qué es Karma Yoga, qué es Bhakti Yoga, qué es Raja Yoga, qué es Kundalini Yoga, eso lo veremos, pero necesitamos tener claro eso, que la gente me repite eso, va a un libro, lo consulta, internet, tiene toda la información y usted viene y lo repite, pero entiende, comprende, sabe, está seguro. Sí, pocas veces eso, es que solo cojo la palabra y lo que pretendo es que nos metamos adentro de la palabra, más allá de lo que dice todo el libro, unión. Por eso las preguntas, sí, ¿qué hago? Para ver si comprendemos más allá del contenido de la palabra. Si usted lo comprende, habla por cualquier lado de eso. Cuando usted tiene eso, usted le pueden preguntar en chino, en japonés, lo que sea, y usted le sale siempre porque lo tiene claro. Pero, ahora, bueno, listo, hay que unir, pero hay otras cosas que no me dijeron que hay que unir. Bueno, listo, conmigo, ¿qué más? ¿Qué más hay que unir? Pues yo creo que yo estaba leyendo, por ejemplo, que originalmente uno mira, digamos, los temas filosóficos de yoga y parece que hubiera una dualidad de Prakriti y Purusha, pero que en realidad la tendencia es todo lo contrario, o sea, a que se hace la idea de dualidad. Entonces, es como muy importante, y eso está hablando con mi compañero aquí ahora, entender que somos una sola cosa, pero no solo con los humanos, sino con todos los seres que existen, o sea, que en todos habita ese mismo Purusha, y que nosotros seguimos sintiéndonos separados. Entonces, precisamente el objetivo de yoga, por eso para mí la parte filosófica es muchísimo más importante que las posturas, porque es como meditar. Meditar no es sentarse uno en una postura X. Yo puedo estar cocinando y meditando, yo puedo estar barriendo y meditando, o sea, realmente esa debe ser una evidencia de la vida cotidiana. Ahí era donde iba y de pronto ya se acercó a lo que preguntaba. Pues sí, listo, yo tengo que conectarme a mi mente, por ahí empezamos, ese es el coquito. Voy a conectar a mi alma, ya tengo claro lo que es alma, qué diferencia hay entre alma, pensamiento, sentimiento. Por eso les di una conferencia, explicadita, 2 horas me gasté ahí explicándoles eso, el espíritu. Pero hay otra cosa, la vida. ¿Sabemos qué es la vida? No sabemos que la vida no se puede aprisionar, que la vida es una energía que va a gran velocidad y que no la puedes percibir con los elementos que tienes para percibir la vida. Tú lo que tienes para percibir el mundo es el cerebro y los sentidos, y cuando miras tomaste una foto,
no es real. Tú sales ahí, mira las estrellas, eso es el pasado. Miras esto es el pasado. La vida pasa tan rápido que no lo percibes con la mente. Solo con la conciencia. ¿Sabemos qué es la conciencia? Una facultad del ser, cercana al humano. Eso hay que saberlo, porque si lo saben, lo viven, lo trabajan, se lo enseña a la gente. Eso se debió haber aprendido en el libro El Poder de la Hora. Sí. De no ver eso como una lección, como muchos lo cogen. Entonces así le puedes hablar a la gente. Vivir vivos. Uno de los fundamentos principales de la yoga es vivir vivo. Y no estamos hablando, pues, si es desde adentro, pues no estamos hablando ni del cuerpo ni de la mente. Estamos, primero, hablamos de vivir vivo, de poder percibir la vida en el instante que me atraviesa. Ahí hay un gran misterio. Eso no se puede describir lo que es la vida. Cuando piensas en ella, ya pasó. Solo la puedes percibir con un estado, se llama la conciencia. Y enseñarle a la gente a vivir vivo ya es una ganancia grande. Unirse a la madre tierra. Eres una célula de ese organismo planetario. Tienes conciencia. Eso es la yoga también. Pero digo, ¿qué es lo que hay que unir? Termino a repetir lo mismo. Cuando pretendo es que vamos más allá de lo que no está ahí. Lo tienes que tener claro para poder, si lo estás viviendo, podérselo enseñar a los demás. Conectar con la vida, conectar con la existencia. ¿Qué es la existencia? No tenemos claro qué es la existencia, ni lo diferenciamos de la vida. ¿Sí? Es ese proceso espiritual profundo. Sí, a eso es lo que nos referimos. Esos son los temas a hablar, pero cuando los has practicado, vivido, experimentado. Y cuando estás en ese proceso, en tu recorrido, entonces puedes ayudarle a otros. ¿Estamos entendiendo la filosofía? Esa es la esencia. Muchos no te lo van a entender, pero la humanidad ya está lista. Ahora lo que más te van a interesar es que le ayudes a soltar apegos, miedos, dependencia, que aprendan a sanar relaciones, dinero, todo ese tipo de cosas, su sexualidad, porque es un tema muerto también. Mientras respiras eres una persona sexual. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué es genitalidad? Y como yo no tengo pareja, mentiras. Estás copulando con la vida al respirar, estás copulando con la vida al comer. Todo eso es yoga, unirme. La unión es esa. Unión a la vida tiene que ver con eso. ¿Sí ve? A eso es lo que pretendemos cuando decimos solo unión. Yo sé que me iban a salir siempre, sí, unión. Sí. Y a repetir lo que dicen los maestros. Pero es poder profundizar en eso. Claro que para eso estoy yo, para que veamos, pero como para mostrarle una puerta que es más allá. Sí. Y en esa medida vamos sanando, porque somos seres simbióticos con la madre tierra. Y tu conexión mental y emocional, si está conectada con ella, eso genera una simbiosis regenerativa. ¿Sí ven? Bueno, eso en cuanto a ¿por qué hay que hacer la unión? La primera pregunta es ¿qué hay que unir? ¿Por qué? Porque es que yo creo que no vinimos a la tierra pues a tener una profesión y una casa y yo no sé qué, sino precisamente como a reencontrarnos con eso que somos. Entonces, pues a uno le enseñan que el objetivo a uno lo educan pues en la familia, entonces que sea profesional, pues que uno lo que la primaria, todas esas cosas. Y después o que se case, o que no se case, o se descase, lo que sea. Pero esos son como, digamos, como ponerse unos trajes, que me pongo el traje de tal profesión o de que soy casado y mañana me pongo el de divorciado, en fin. Pero la esencia es lo que vimos a encontrar. ¿Quién más tiene algo que decir? Porque es una necesidad exacta, una necesidad existencial profunda en la humanidad, sobre todo en este tiempo. Estamos en la recta final de un proceso evolutivo. La Tierra va a ascender. Ya en este momento, nuestros abuelos y bisabuelos estaban en una necesidad de la Tierra de reproducir la especie. Entonces, por eso una mujer tranquilamente tenía 12, 15, 18, 20 hijos y parte inmoral. Y los hombres eran unos reproductores sementales en todas partes. Esa era la necesidad de la Tierra. Ya no. Ya la mayoría de las mujeres hoy no quieren tener hijos. Sí. Y si mucho uno. Sí. ¿Por qué? Porque la necesidad es por una necesidad existencial de conexión con nuestro verdadero propósito.
Sí, bien por ese lado, aunque sea una sola persona la que haga el aporte, yo doy por bien contestado si solo uno contesta. Vamos a ver el tema de ¿qué es Hatha Yoga? No, primero, ¿qué es Asana? De yoga a asana. Me faltó algo. Lo dijeron, pero lo quiero ratificar. Sobre todo Alejandro lo dijo. Sí, aunque varios lo dijeron también. Yoga, además de unión, es un sendero, un camino de conexión. Además de unión, porque religión es unión. Pero además de eso, es un sendero, un camino de conexión con la Madre Tierra, conmigo mismo, con la vida, con el alma interior, con el ser espiritual, con la existencia. No olvidemos eso como definición. Por eso, como camino, exige un proceso de aprendizaje, de recorrido. Muy bien, entonces lo de Asana. Bueno, en Asana, pues realmente hay muchas definiciones, aunque realmente buscando decía que prácticamente los yogis, pues en la antigüedad, por decirlo así, que era para ellos una asana, estar sentados y ya, no había que hacer pues no identificarse con la postura ni eso. Lo que yo entendí por asana, que pues la dice que traduce asiento, pero lo que yo realmente entendí es asana es estar. ¿Y qué es estar? Estar en el presente, estar ahí. Eso entendí yo por asana. Normalmente, ¿qué entendemos por asana? La postura. Posiciones. Postura física es. Pero las asanas no siempre tienen una intencionalidad, que yo puedo estar quietecita en conexión eso, pero hay algunas, yo miraba por ejemplo las carticas que tú tienes, hay algunas intencionalidades que apuntan directamente a muchos asuntos, desde lo físico específicamente, ¿cierto? Entonces si se hacen las otras conexiones también, pienso que si hay un propósito en cada postura. Así partamos desde lo básico, como dice él, que simplemente es estar sentado. ¿Qué más estudiaron por el tema de asana? Recuerda que el estudio va enfocado no solo a venir a repetir lo que copié, sino que yo me siente a reflexionar, a cuestionar, a disgregar el contenido de... Porque es que no sabemos estudiar. Normalmente nuestra filosofía de aprendizaje es copia y pegue. Voy, saco un resumen y lo repito. Sí, sino poder usar pensar, analizar, cuestionar, disgregar, o sea, es hacer el análisis. Eso es lo que pretendemos en parte de eso. Entonces, oímos. Ahí es una analogía entre el movimiento y el ruido. Entonces, la asana sería como ese no movimiento, ese no ruido. Entonces, no es solamente un tema físico ahí, sino que también es un tema... Sí. Pero usted dice que la postura es la calma, pues. Usted fue lo que dijo, es una postura que es como el vacío, pero sí, el mismo Guillermo lo acabo de decir ahorita. O sea, Savasana, que es la postura del cadáver, la montaña, Savasana, esta asana, pues, ahí donde viene el vacío. Pero si hablamos ya de postura, por ejemplo, una Karahasana, postura del danzarín, son posturas en las que no hay vacío. O sea, se supone que uno sí debe entrar a la presencia por medio de la postura, ¿cierto? Pero no, en realidad uno muy pocas veces lo hace, eso es un paso mental que uno debe meter. Pero en realidad cuando uno está en Savasana o en la montaña, uno sí siente una gran diferencia, que para mí es el vacío de la rutina, ¿cierto? Yo pienso que la postura es más la actividad. O sea, para mí asana ya va a otro concepto. Pero no, era para hablarte nada más sobre eso.
¿Qué decía Catalina? Pues empecemos porque él dijo que empezaba como por asiento. Han tomado como el asiento, listo, estar sentado, la postura. Entonces estamos hablando de la parte, esa parte es la parte corporal, pero también hemos dicho que si se queda solo en la parte corporal no se cumple tal cual lo de la sana. O sea, por ejemplo, que se decía, yo percibo el pasivo, pero si estás acostado y no lo percibes, si no vas más allá, solo sería estar acostado, sería como la puerta pero no entrar. Creo ¿Quién yo. más tú ibas a decir ahorita? No sé, y qué pena de pronto que esté completamente errada, pero voy a hablar desde lo que vivo al hacer una sana. Pienso que es más bien como una danza que me permite abrir ciertos canales de mi cuerpo para hacer esa conexión. Por ejemplo, el saludo al sol, que es como diferentes posturas. Cuando tú haces esa conexión, realmente más allá desde lo físico, es como si estuvieras haciendo una danza hacia eso divino. Te abres y simplemente danzas con eso. Bien, Gloria iba a decir algo. Sí, que no solo hay que tener pues en cuenta la posición, sino el tiempo en que uno se queda quieto, lo que decimos ahora, la quietud, la relajación y la duración de cada posición. Muy bien. ¿Qué es Hatha Yoga? Pues yo diría que es como si fuera la mamá de todas las corrientes que hay de yoga en el mundo ahora, que a veces uno piensa si son más comerciales que otra cosa, porque a ver, Hatha, empezando por el nombre, pues que habla de eso, de la unión del sol y la luna, y siguiendo por el proceso que por eso ahí cuando hablan de las asanas, a mí me parece que hablar de una asana tiene que hablar uno de todo lo que involucra, por ejemplo, el proceso de Hatha Yoga, que uno a la vez que uno está haciendo la postura, está soltando, está respirando, está atento, o sea, está en la quietud que exige la asana. Entonces, el Hatha Yoga es, digamos, pues para mí es como si fuera la mamá de todas las que conocemos y que involucra todo eso, los pranayamas, las asanas, la meditación. Muy bien, ¿quién más quiere aportar? Hatha Yoga, pues la definición que más pues, me acerqué o aprendí, dice que es el yoga de los contrarios y el equilibrio, que lo asimilé cuando uno practica Hatha Yoga. Que en ese momento, como por ejemplo, como que se dice en clase, el momento en esa tensión, llegar a una relajación. Entonces es como dos opuestos, pero una misma cosa. Entonces, prácticamente lo que dice el Hatha es como esos opuestos que me generan un equilibrio. Pero en sí la definición ahí es como que es de los contrarios, pero como que utilizar esa tensión y esa relajación, no sé si para llegar a la yoga. ¿No? Sí ve la importancia de tener claro el concepto, porque casi uno no se pone a... No, Hatha Yoga sí, el cuerpo, pero para poder entender todo el proceso del sendero, porque este es el primer escalón. Hatha Yoga es el primer escalón, pero eso lo veremos más adelante, porque este tema ahora solo quiero que lo hablemos como definición, porque este mismo tema lo tenemos que abordar cuando hablemos de los senderos o caminos del yoga, que ahí hablaremos Bhakti Yoga, Karma Yoga, Nani Yoga, Kundalini Yoga y todos estos yogas, sí, pero hoy solo quiero que lo abordemos como definición, sí. ¿Quién más quiere aportar algo en torno a eso? Los demás no tuvieron la culpa. Yo diría que es la unión de las polaridades. ¿Y cómo se ve? ¿Y cómo se ve ahí? ¿Y cómo se ve? Cuando tú haces una postura y es de la relajación, tienes, de alguna manera estás sintiendo las dos cosas. Es que así usted está en una postura de tensión, hay otras partes que usted también tiene que sentir como
relajación. Supongamos si yo estoy haciendo este movimiento, yo sé que hay una tensión acá, pero hay una relajación en otro aspecto en el cuerpo. Entonces, cuando, o sea, yo lo que percibo... O sea que con el solo hecho de hacer la asana está haciendo el hatha yoga, ¿estás segura de eso? No, o sea, él propone que porque somos la yoga, porque la hatha yoga sería el sol y la luna, que es lo opuesto, ¿cierto? Que son posturas activas y posturas pasivas. Pero si usted de alguna manera, dentro de esa postura, logra percibir eso también en su cuerpo, de alguna manera también lo está haciendo. Sabemos que para llegar, digamos, a ese estado, hay que hacer las dos cosas, tanto la tensión como la relajación o la contrapostura. Pero la idea también es llegar a usted sentir eso en una postura que usted esté haciendo. Bueno, voy a hacer unos aportes por cuestiones... Yo creo que, o sea, de lo que siempre has dicho de estirar y soltar, pero no solo en la postura, no solo, o sea, si usted solo estira y suelta en la postura, no alcanzó como de pronto el objetivo total, por lo mismo, te quedaste solo en la postura. Entonces, y si estira y suelta con el trabajo mental, con el trabajo psicológico, usted creo que va uno avanzando, empieza estirando y soltando por la postura, cuando ya por fin se puede como ausentar, cesar la actividad de la mente y pasar de solo la sensación de la postura corporal a estirar y soltar en esa sensación de la actividad de la mente, porque ella puede que se quede tranquilito un momentico, pero como uno no domina, vuelve y empieza, y es de esa manera en que uno estira y suelta, pero muchas cosas va llegando como por el camino para que se pueda de verdad llamar que lo que uno está haciendo si de pronto sea la hatha yoga y no simplemente como el ademán de lo que parece la hatha yoga desde una parte externa, porque externamente, por ejemplo en un salón, todos se pueden ver que están haciendo lo mismo, pero de ahí para adentro no se sabe. Y ya otra definición que me pareció, pues no sé, ahí, como nunca la había escuchado, decían que hatha era forzar, era la persona. Hatha, perdón, era forzar, o sea, forzar algo. Entonces decía que a través de la posición era obligar al cuerpo, era obligar a que entrara al estado de unión, pues que, por ejemplo, decía, usted está en un arado, por ejemplo, usted que va a estar pensando ahí en el novio o en los servicios y ahí está tratando de sostener el cuerpo para que no se le caiga. Está bregando a respirar. Está bregando ahí a respirar, a sobrevivir la postura. Entonces hablaba de que era bueno, el propósito de abrir este diálogo, realmente el tema es que lo profundicen a niveles altos. Que ustedes hagan su aporte, yo hago el mío. Y pues recuerde que el trabajo queda pendiente es con la tarea y ahí es donde podemos aclarar muchas cosas, que podamos llegar allá. Varias cositas antes de comenzar en estos últimos 15 minuticos que voy a dar mi aporte. Esa es la 10 de la... bueno, que le faltaba aquí. Segundo. No, 7. ¿La qué? A mí me falta la 10 de la lección 4. Listo. Segundo, como estamos hablando de hatha yoga y estamos hablando de dualidad, el gran conflicto existencial se debe a la polaridad. Eso es todo un cuento al hablar del rayo de la creación. Sí, todas las iglesias, todas las filosofías buscan resolver ese gran conflicto. Lo que quiero decir es que aquí de pronto no lo trabajamos, pero empecé un curso de Cábala, donde sí se trabaja ese tema profundamente. Se habla del rayo de la creación, del rayo de ascenso, se habla de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Ese curso son los sábados, a un grupo que vengo trabajando con ellos, pues varias cosas me pidieron el curso, y lo empecé. No dura poquito, puede gastarse más del año, horita y media todos los sábados.
El que esté interesado es bienvenido. Ahí pues si quiere profundizar en ese conflicto existencial profundo que es para Occidente, pero que en el Vedanta, que es la filosofía de la yoga, se trata de resolver de muchas formas. Sí, lo que quiero es invitarlos, porque ahí voy a tocar el tema durante no sé cuántas clases, ese tema detalladamente, por si quieren, pues si les interesa el tema. Quería hacerles esa. Voy a aprovechar los traje como apuntes para poder que no se me olvide nada. Lo primero, yoga. Lo definimos siempre como unión. Ya les hice unir qué, pero más que eso, quería y también siempre les sugerí que fueran al padre de la yoga, que es Patanjali. Patanjali lo sintetiza, el maestro Oso lo sintetiza de Patanjali en este versito. Ahora la disciplina del yoga. El yoga es el cesar de la mente. Entonces el testigo se asienta en sí mismo. Sobre todo los primeros 4 sutras de Patanjali, sí, hablan de la definición de la yoga. Mire que no está hablando de posturas, aunque sí habla de posturas entre líneas. Ahora que veamos asanas, vemos por qué. Mire que no habla de asanas, no habla de posturas, pero está hablando de posturas, pero no de una postura física. Sí. Ahora es la disciplina. Vivir en el ahora, en la presencia, es la disciplina. Y eso lleva a que la yoga lleve a qué? Al cesar de la mente, lo que planteabas tú. Si la yoga no lleva a eso, ahí no hay yoga. Que sirve para la salud, que sirve para armonía, para todo lo que quiera, porque pues ha sido muy bien diseñado ese juego. Pero entender como yoga, hablar de la unión es eso, la unión con la vida, con el ahora. Solo ahí estás vivo. Es la esencia de la yoga. Patanjali lo define claro en los primeros 4 sutras. Sí. Esa unión implica, ¿sabes que hay unión? Cuando hay cesación de la mente. No hay conexión de otra forma. Sí. El ahora lleva a cesar la mente. Y ya hemos hablado de eso, para eso el libro El Poder del Ahora y todo este cuento. Quería pues hacer énfasis en cuanto al primer término. Sí. No hemos hablado de eso como un camino, que lo veremos cuando veamos Hatha Yoga, Agni Yoga, Bhakti Yoga, cuando veamos eso. Sí. Que lógico que aquí en el diálogo, que apenas una horita, es apenas muchos temas, es ahí un brochacito como para aclarar dudas. Se supone que es que este es un trabajo personal. Sí. Quiero hablar de las asanas. Normalmente posturas corporales que tienen por objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente. Ya ahí, cuando no actúa sobre la mente, no alcanza a ser asana. Es una postura, que es como cuando se hace en stretching, como cuando se hace en otras disciplinas. No ve gimnasia. Yo vi por allá, ¿cómo es? Le ponían un montón de nombres. Terapia la llaman ahora en el Molino, otros la llamaban funcional, un montón de cosas. Y usan todas esas posturas, pero no alcanza a ser pues una asana. Lo usan, sirven, es muy bueno, es tan rico y tan poderoso que funciona para todo eso, pero para que tengamos claro sobre lo que es la yoga y sobre cómo yo debo enfocar mi camino y cómo enfocar a mis alumnos, si tengo alumnos en el caso que lo tengan. Las asanas actúan por resonancia desde determinados centros del cuerpo, desde determinados centros energéticos del cuerpo, situados principalmente a lo largo de la columna. Propósito de la asana, cuando es asana, sí, es que actúe energéticamente como por resonancia. O sea, que resuena, que vibra aquí y acá debe sonar, a través de hacer un trabajo energético. Cuando no se hace como asana, no logra eso el profesor. No tiene receptora, pues. Transmisora y receptora. La asana es más de transmisión, para que resuene en la columna, sí, que es la base de todo, sí. Y yo, por ejemplo, en mis clases hablo mucho del poder de la columna, lo asocio con la Navidad. Para eso hay que saber todo eso. Otro tema para hablar ahí, apúntenlo ahí, la columna con todos sus poderes. Un tema que hay que, sí. Si no conocen de eso, pasen por alguna de mis clases y ahí se las enseño. Me dice, vengo a esto y yo le hablo ese día de eso, sí.
para que conozca qué es el trabajo energético, cuál es el poder de la cosa, por qué es el bastón de los magos, cuál es el cristal que hay encima del bastón de los magos y eso cómo va con la columna. Sí, es que vamos es hacia allá. Sí, entonces, si no es asana, no alcanza a hacer ese trabajo de resonancia, entonces no hay trabajo energético. Sí, muy bueno, el ejercicio sirve a nivel muscular, muy terapéutico, pero no cumple esa tarea. Sus claves son, para que sea sana, lentitud al hacerlo, deshacer las posturas, lentitud al hacerlo y al deshacerlo. La fase estática, así lo llamaban los antiguos, y es lo que yo llamo sostener la postura en el tiempo. Que hablé como los principios. Y el tercer punto que yo hablé como el principio, como la unión, aquí la sintetizan en la respiración lenta, consciente y dirigida y la conciencia en el ahora. Sí, ahí están los tres principios básicos. Si usted va siempre con eso, a trabajar con usted en su práctica y con los alumnos, siempre va a ser que la postura sea sana. Así sea usted cualquier cosa, así sea solo levantar el brazo. Usted mismo convirtió la postura en una sana. Si logra hacer ese trabajo interior, eso puede hacer una resonancia en la columna y a nivel energético como lo plantea. Si no, no alcanza a ser asana. ¿Entienden el concepto? Sí. Usted mismo puede generarlo. De hecho, Shiva entregó, dicen los textos antiguos, que Shiva, que eso es metafórico, entregó 8.400.000 asanas. Sí. De los cuales solo los yogis cogieron 84. Sí. Y otros textos plantean que son 108, que tiene que ver con el mala, las 108 de cuentas del Buda. Sí. De las encarnaciones a través del proceso de transmigración de las almas. Tema filosófico, de pronto algún día monté ese tema aquí como conferencia. O sea, esas 70, 80 clases de Cábala las sintetice en una hora aquí porque la tengo como conferencia también, pero lógico que no es lo mismo, ¿cierto? Donde hablemos de el rayo de la creación, la transmigración de las almas, evolución, involución, karma, retorno y recurrencia, el proceso por el infierno, las 108 existencias y cómo nos quedamos ahí, cómo salimos, que es el absoluto, todo ese cuento que es la esencia de la yoga, pero que no se cuenta, no se toca aquí pues como eso, ¿sí? Pero entonces sería eso. Entonces estamos entendiendo el asunto de lo que es la sana. Sigo definiendo temas de la sana para entender que no es simplemente una postura. La palabra sana deriva de la raíz sánscrita as, que significa estar alerta. Si es una postura, por eso les decía ahora, pero no física, sino de conciencia. Ahí cualquier cosa se vuelve, cuando tú decías, meditar, yo barriendo puedo estar meditando, cocinando puedo estar, sí, puedo estar meditando. Cuando estar alerta, de ahí viene la palabra asana. Lo que pasa es que es lógico, todo el mundo se quedó con el bagazo, con la superficie. No, postura física, postura física, postura física. Estar establecido en una posición determinada, más que física, mental, emocional e interiormente. ¿Sí estamos entendiendo ya? Porque les decía yo que tácitamente en la definición de Patanjali no hablaba de asanas, pero tácitamente sí está hablando, porque está hablando de estar posesionado en el ahora. ¿Sí? Entonces, asana es, si no estás ahí, olvídate. Entonces, por más que usted haga una pirueta ahí y se pare de cabeza, puede no ser una asana. Lo llaman asana porque lo llamaron postura física, sí estar ahí, pero eso no es verdad. Entender el concepto verdadero de asana, que es la herramienta del Hatha Yoga, como primer escalón del proceso de la Hatha Yoga, de la yoga, perdón. Si la postura es solo física, no es asana. Debe reunir todos esos requisitos. ¿Sí ven los elementos? Esto no me lo inventé yo, lo saqué de textos muy antiguos, de los textos más antiguos. Según el Geranda Samhita, texto clásico del Hatha Yoga, plantea que hay tantas asanas como seres humanos. En cuanto a cuántas asanas hay, seres humanos no, seres vivientes. Está diciendo que cada ser viviente es una asana. Y ahí acomoda con las tradiciones esotéricas. Cada ser humano, cada ser vivo que existe, cada ser vivo es que
un símbolo, un arquetipo de conexión con la existencia. Desde ahí está planteando este antiguo. Entonces mire que no es una postura. Estoy hablando de lo más antiguo. Shiva enseñó 8.400.000 posturas, de las cuales 84 son importantes para los yogis y 32 son las que entregan en ese libro que les acabo de decir, uno de los textos más antiguos de la Hatha Yoga, Heranda Samhita. Otros textos clásicos de la India nos hablan que hay 108 asanas, que es un número mítico del hinduismo. Asana, según el maestro Patanjali y el maestro Iyengar, que son de los más reconocidos en Occidente y tal vez los padres de la asana, puede definirse como toda postura firme y cómoda, sobre todo a nivel psicológico e interior. Te parado en un taco, puede estar en una asana. ¿Sí ven? Estamos hablando de lo que es el contexto de asana. No estoy diciendo que la postura no lo es. Lo que quiero es extenderme más allá de lo que literalmente entendemos. A través de las asanas se conquista el cuerpo, no de la postura física. Te puede hacer el arado muy bien hecho, lo que habíamos hablado. Si logra hacer el propósito de la asana es conquistar el cuerpo para ponerlo al servicio del ser, del espíritu. Muchas clases de yoga no saben ni qué es el ser, ni hablan de él, ni pretenden eso. Pero para llegar al ser hay que sanar primero todas esas patologías que tenemos a nivel psíquico y a nivel físico, que es lo que entra a hacerse con la asana. Entonces mire la herramienta, la asana es para conquistar el cuerpo, para convertirlo en un vehículo adecuado para el espíritu. Patanjali dice que la postura debe mantenerse hasta que se consiga la conexión con el ser espiritual, la chispa divina. Respecto a su pregunta, ¿qué postura? La postura no es la física, es la interior, que implique, como dijeron ahora, comodidad y firmeza. La asana no consiste en imitar la postura de yoga determinado. No es hacer la postura del arado, no es hacer la postura de la pinza, no consiste en eso. Estoy hablando de la esencia filosófica del asunto. Sino en corregir el equilibrio. Corregir el equilibrio, la concentración y la conexión interior. Conseguir. Perdón, sí, conseguir. Dije corregir, conseguir. Conseguir el equilibrio, la concentración y la conexión. Y si no, no es. Según los sutras de Patanjali, las asanas son el tercer escalón de las 8 ramas del yoga. Yo hablando de Patanjali me refiero a él, que ha sido considerado el padre de la yoga para este último 1000 años. Sí. La primera son las llamas, tema que estudiaremos más adelante. La segunda son las niyamas y la tercera son las asanas. Pero ya estamos hablando de asanas no solo como una posición física. Sí. Las dos primeras son éticas y conductuales, que son necesarios en el proceso del camino del yoga. Y ahí es donde no practicamos yoga. Ahí es donde no practicamos yoga. Y las niyamas, que son los mandamientos de la religión católica también. Todas las religiones tienen los mismos llamas y niyamas llamadas de otra manera, son los que los pasamos por la paja. Pero ese tema nos lo estudiaremos cuando hablemos por allá más adelante del asunto. Ahora solo lo tocamos para que entendamos lo que es una auténtica, porque si pasa por esta escuela tiene que tener raíces. Que no las aprenda, que no las practique es cosa suya, pero que se las entregamos, se las entregamos. Esa es la filosofía de esta escuela, que tiene raíces. Sí. Y me falta solo hablar un poquito de la Hatha Yoga. Es la herramienta, es el primer escalón. La Hatha Yoga, Hatha. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque aunque la Hatha Yoga se hace con las asanas hago la Hatha Yoga. Que hay gente que aunque hace asana no hace Hatha Yoga. Hatha es la forma como en el Vedanta, en India, se trató de resolver el primer problema en el camino espiritual. ¿Cuál es? Resolver el gran conflicto existencial, la polaridad, y resolverlo en el cuerpo. Por eso la Hatha Yoga es la del cuerpo. Hay otras, sí. Hatha, luna, sol, sol, luna.
el mismo yin y yang de los chinos. Pero ¿cómo lo hago para que sea hatha yoga? No es la postura. Tampoco estoy muy de acuerdo que sea que es que yo al estirar aquí ya estoy relajado en otra parte. No. Es mi posición, pues. ¿Sí? Considero que la hatha yoga debe incorporar en su trabajo, porque es que de las cosas que yo me gasté mucho tiempo era tratar de, yo sí me quedaba, bueno, ¿por qué esto se llama así? Hasta que encontré mi respuesta, no es la de ustedes. Los invito a que profundicen, ¿cierto? No se traguen lo que yo digo porque puede no ser para ustedes, los invito, pero sí les digo mi punto de vista. Sí. Resuelve el conflicto y se convierte en hatha yoga, la asana, cuando creo el movimiento energético, psicológico, filosófico y espiritual de resolver la polaridad en el mismo momento. Por ejemplo, cuando yo digo hatha, no está montado el uno sobre el otro, está uno y después el otro. Hago el estiramiento con la postura, parto de lo físico, pero es interior, sí. Y luego viene la soltura, que crea el movimiento energético, que crea todo el movimiento energético primero que hay que hacer en el cuerpo. Si no hace ese movimiento, no hay el equilibrio en el cuerpo. Y noten los alumnos, la gente llega a unos estados, hay gente que sale de supuestamente unas clases de yoga y sale cansada, porque es una postura tras otra, ni siquiera intensas, ni siquiera de power, sí, que tiene un propósito, eso sí, listo, de entrada dice el término, vamos a trabajar esto, pero la gente dice, no, es que yo no volví por allá porque es que yo salía cansado, sí, porque no hace el movimiento energético que hay que hacer. Y para hacerlo, sea en su práctica o enseñándolo, es crear eso a través de la dinámica que les dije en la clase. Así lograr hatha yoga, así lograr equilibrio de la polaridad. Y que sale cansado, agita mucho, pero no suaviza nada. Exacto. No, y sirve como ejercicio de gimnasio. Vale, usted al gimnasio va a sudar, a trotar, a moverse cardiovascularmente, todas esas cosas, pero como propósito de yoga no lo hace, ¿sí? Los gimnasios necesitan vender y ponen de todo, la gente pide y lo montan en la clase, pero lo que necesitamos es nosotros como profesores, como personas que profundizamos en la yoga, tener el concepto claro. Mañana le piden a usted una clase de yoga, pero lo que necesitan es gimnasia y le pagan por eso, hágalo, sí. Correcto, si ese no es problema con eso, yo no peleo con eso. Lo que estoy diciendo es tengamos los conceptos claros y definidos. Sí. Entonces, la hatha yoga, escuela, forma, sendero o camino de la yoga que pretende la unión con lo interior, con lo divino, con lo sagrado a través de las asanas y del equilibrio de la polaridad. Y el equilibrio de la polaridad lo hace cuando hace, lo que digo es que usted como profesor, si quiere trabajar hatha yoga y quiere crear un equilibrio energético en la gente, hacer un movimiento energético, así la persona no sepa, pero la gente, ¿cómo lo va a saber? Que queda muy bien, que se siente muy bien, porque hizo un movimiento energético. Si además de eso, hace un trabajo filosófico y psicológico, no le pongamos espiritual, pero filosófico y psicológico, a través de trabajar a la que la gente empieza a trabajar a nivel psicológico, con la filosofía que usted le va entregando, entonces va creando ese trabajo en la persona, que empiece a aprender a vivir, a resolver todos esos problemas. ¿Alguna inquietud en torno a eso? Asana. Gente que sale cansada, digamos que en ciertas prácticas de yoga hay un momento de placer, ¿cierto? Sí, pues casi que, por ejemplo, en la respiración, cuando hacemos un ejercicio duro, pasar al suave. Esa es la armonía del equilibrio de las dos polaridades, que es un estado de plenitud más que placer. Por allá este man de Togle habla de la belleza, pues algo así como... Es el estado, se llama es plenitud realmente. Que no lo podemos, plenitud es una llenura, yo lo llamo satisfacer el hambre existencial, como en paisa, sí, como cuando estás con hambre y comes, más que placer es una llenura. Pero sí. Es una forma de percibir más. Claro, ya, eso es ya la experiencia existencial y espiritual del asunto. Habla mucho la percepción y la sensación, incluso valorando nada más que el estar pensando y pensando. Correcto, pero todo eso ya la vivencia. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Tarea para la próxima tutoría que se me estaba pasando por alto. Viene el tema crucial.
Este tema se divide en 3 partes. Vamos a ver la primera parte. La respiración como clave del arte de vivir. ¿Qué es la respiración? ¿Por qué la respiración es arte y es ciencia? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para una correcta respiración? Y los beneficios de la correcta respiración. Es una de las principales claves del arte de vivir. ¿Qué es la respiración celular y qué es la respiración pulmonar? ¿Qué elementos se debe tener en cuenta? ¿En dónde quedaron? Elementos que se deben tener en cuenta para una correcta respiración. Beneficios de la respiración. ¿Qué es la respiración pulmonar y qué es la respiración celular? Hay otra que se llama respiración energética, que la trabajaremos en la segunda parte. Se pueden ayudar del libro de Yogananda, Ciencia de la Respiración, se lo pueden bajar por internet. Sí. Pulmonar. Diferencia entre la respiración celular y la pulmonar. No se parece a nada. Por eso es que necesitamos saber. Hay que explicar qué es una y qué es otra. ¿Qué se necesita para una, qué se necesita para otra? Después hablaremos de la tercera, que es la energética. ¿Listo? Muchas gracias. Que la pasen muy bien.